muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Bioética Clínica, casos de la vida real. Como ya hemos visto en capítulos anteriores, la vida dentro de las cuatro paredes del mundo hospitalario es mucho más complejo de lo que imaginamos. En el capítulo de hoy seremos testigos de una historia llena de emociones y decisiones difíciles de tomar, pero que al final de todo nos dejan una enseñanza invaluable. Pero dejémonos de palabras y pasemos a la historia que hoy día nos reúne una vez más frente a sus pantallas. Transcurría el año 2001 cuando la familia Valdés Fuentes llega a las dos pequeñas que alegrarían el hogar. Matilda y Loreto nacen en un cálido mes de octubre con tan solo 2 minutos de diferencia. Desde que eran pequeñas, nadie podía negar aquella unión tan fuerte que se percibía incluso cuando estaban separadas. Durante sus primeros años, la vida transcurrió con completa normalidad. Sin embargo, y para sorpresa de sus padres, la pequeña Matilda comenzó a decaer. Con mi esposo, cuando estábamos pensando en tener un hijo, nos costó mucho, así que cuando lo logramos y nos dijeron que eran dos, que iban a ser gemelas, nos pusimos tan contentos, y yo me empecé a cuidar mucho, todas las cosas, de no perderlas y que salieran sanitas, lo más sanitas posible. Así que cuando el día en que nacieron, fuimos las personas más felices del mundo. Fue el día más feliz de mi vida que yo pueda recordar. Y ellas empezaron a crecer, las dos juntitas, siempre corriendo de un lado para otro, siempre tan felices, tan llenas de vida. Nunca pude imaginar que alguna de ellas se me podía enfermar. Loreto y la Matilde siempre felices, entonces jamás pude imaginar que alguna pudiera enfermarse tan gravemente. Bueno, al principio no pensábamos que era algo grave. La Mati como que empezó a tener síntomas de resfriado y la llevamos al médico. Y el médico nos dijo que era un simple resfriado, nos mandó unos remedios para la casa y bueno, ahí esperamos un par de semanas, no se mejoraba y empezó a estar más decaída, ya no quería jugar con Loreto, empezó con fiebre, entonces ella decidimos llevarla al servicio de urgencia. Allá nos dijeron que la iban a dejar hospitalizada y bueno, teníamos toda la esperanza de que se mejorara, pero pasaron las semanas, le comenzaron a hacer exámenes y nos dijeron que tenía un problema al corazón. Caótico, jamás creímos que podía llegar a algo así, de algo tan grave. Si era un simple resfrío y que termináramos con esa respuesta fue desastroso. No podíamos creer que eso nos estuviera pasando a nosotros, nos sentimos demasiado culpables. Lo único que pensábamos es que ¿por qué no la habíamos llevado antes a otro médico? ¿Por qué no habíamos consultado a otras personas? No sé, incluso ¿por qué no invertir más plata, pagarle a un médico mejor? Nos sentíamos súper culpables, comenzamos a discutir entre nosotros, nos empezamos a llevar mal y finalmente nos dimos cuenta de que esto también a la Loreto le influía demasiado, estaba muy triste. Y aparte que pasábamos todos los días en el hospital con la Matilde, entonces la Loreto igual la dejamos un poco de lado. Mi hermana fue fundamental en esto, porque la Belén nos ayudó a cuidar a la Loreto mientras nosotros seguíamos en el hospital. Pero también la Loretito fue la que nos volvió a unir y a que pudiéramos seguir por ella adelante. Ella nos dio la esperanza. Bueno, la Rosy y su familia siempre han sido súper unidos, desde siempre. Con la chiquitita no tienen ningún problema. La gemela siempre jugando, súper alegres todos. El Raúl súper acompañó siempre en todo el proceso, o sea, todo fue súper bien. Pero cuando se empezó a firmar la Mati, yo vi cómo la familia y la Rosy cambiaron radicalmente. Y eso nos afectó mucho a todos nosotros. Cuando la Mati cayó hospitalizada, yo estuve al cuidado de la Loreto. Y yo vi cómo se fue afectando día a día. La Loreto siempre estuvo muy preocupada, cada vez estaba más introvertida, no jugaba, apenas comía, y igual eso fue súper difícil llevarla. Y en general, como ella no podía ir a ver a su hermana al hospital, porque como era tan chiquitita, le costaba comprender todo lo que estaba sucediendo. Y ver como este vínculo tan fuerte que tenían las dos, que se haya quebrado de esa manera, a todos nos dolió mucho. Y yo creo que eso fue lo que más afectó a sus papás. Yo soy la hermana mayor de la Matilde por como 2 minutos de diferencia.
Bueno, cuando éramos chicas, antes de que ella se empezara a sentir mal, hacíamos todo juntas. Íbamos al colegio juntas, jugábamos, hacíamos travesuras juntas, todas las cosas que uno hace cuando es chica y tiene todo un mundo por descubrir, po. Bueno, cuando la Matilde se empezó a sentir mal y empezó a estar cada vez más tiempo en cama y yendo a los médicos y todo eso, fue súper difícil para mí porque tuve que empezar a hacer todas las actividades que hacíamos juntas sola. Tuve que empezar a ir al colegio sola, jugar sola, y eso igual siento que afectó mi niñez. Con la Mati tenemos una conexión especial. Ella ha sido mi mejor amiga de toda la vida y, por ejemplo, cuando ella empezó a sentir estos fuertes dolores y que la llevó a urgencias finalmente, yo estaba en un cumpleaños, no estaba en la casa. Y en ese momento sentí como algo, así como una angustia que me decía que algo no andaba bien. Bueno, me acuerdo que la paciente ingresó a la urgencia del hospital encontrándose consciente, lúcida y respondiendo a estímulos externos. Sin embargo, sus signos vitales se encontraban alterados y presentando gran compromiso respiratorio. Luego de la anamnesis entregada por los padres, de estudios realizados con anterioridad y además de los exámenes que le realizamos durante ese día, es que diagnosticó una neumonía. Por lo que decido dejarla hospitalizada en el intermedio médico por su grave estado de salud y para el tratamiento correspondiente. Mientras se encontraba hospitalizada, evolucionó favorablemente. Sin embargo, previo al alta, le realizamos ese estudio que arrojaron una anomalía cardíaca, por lo que decido que es necesaria una cirugía. En el momento de la cirugía, no hubo grandes complicaciones. Sin embargo, es en el posoperatorio donde ya se nos redujo la utilización de medicamentos a utilizar en la paciente, por lo que decido que es necesario el traslado a la unidad de cuidados intensivos. Mientras se encontraba ahí, en la UCI, tuvo recaídas y ya cada vez se iba reduciendo y reduciendo la gama de medicamentos que teníamos disponibles. Es por esto que decido realizar una segunda intervención y posteriormente reingresando a la paciente a la unidad de cuidados intensivos para seguir con su tratamiento y cuidados. Buenos días, enfermera. Hola, buenos días, doctora, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Bien, gracias. ¿Cómo ha estado la paciente? Bien estable, la verdad es que no he tenido ningún cambio, ninguna complicación. Bueno, entonces le vamos a dejar las mismas indicaciones. Sí, acá. Permiso. Buenos días. Buenos días. Hola, doctora, ¿cómo está la carlita? Ha estado en regulares condiciones, como siempre. ¿Pero cómo es eso? ¿Qué significa eso? La enfermera le va a explicar, ¿ya? Que no nos dan nada de información. Permiso. Eso es lo mismo. Enfermera, ¿qué son las regulares condiciones? No, la verdad es que está estable, no ha tenido ningún tipo de cambio, las terapias se mantienen, así que no hay nada que preocuparse. ¿No han empeorado nada? No, para nada, así que no se preocupen. Gracias. De nada. ¿Y cómo fue la evolución de Matilde? ¿Qué pasó con ella después? Bueno, yo recibí a Matilde cuando su patología todavía se encontraba en estudio. La verdad es que el avance del cuadro en el que se encontraba, sumado al diagnóstico que dio la doctora, hizo necesario que se sometiera a una intervención quirúrgica. La primera semana después de la cirugía, la verdad es que evolucionó bastante bien, de acuerdo a lo esperado. Pero después de esa semana, sus parámetros se comenzaron a alterar, fue intervenida nuevamente. Y la verdad es que esa complicación fue la que marcó, digamos, su estado general por el resto de los días. Ella necesitó oxígeno, alimentación a través de sonda y su sistema inmune también se debilitó bastante debido a las drogas principalmente.
Además, el mantener constante accesos venosos también producía más dolor y más que nada malestar para la niña, ya que el tratamiento no estaba siendo eficaz. Bueno, fue en ese momento que como equipo de enfermería nosotros nos dimos cuenta de que el daño estaba siendo mayor que el beneficio. Personalmente a mí me dio mucha pena porque yo me había encariñado mucho con la niña y con la familia y quería tanto como ellos que se recuperara. Y bueno, veíamos a la doctora que venía, la evaluaba, pero no analizaba qué tanto estaba avanzando el tratamiento con ella. Entonces nosotros como equipo y luego de esa larga hospitalización que llevaba la niña, decidimos plantearle a la doctora la posibilidad de realizar una limitación del esfuerzo terapéutico. Hola, buenos días. Le queremos contar algo. ¿Nos darían un momento, por favor? Sí. Acompáñenos a la salita de estar, por favor. No se preocupe, si es cortito lo que hay que decirle. Pero doctora, es algo importante, necesitamos No, un sí, programa de propiedad intelectual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Matilde? Señora, le tenemos que contar que la enfermedad de su hija llega a un punto en que ya no hay tratamiento que pueda ayudar a mejorar su estado. Por lo que seguir administrando medicamentos, realizar un esfuerzo en vano, por lo que no va a haber recuperación. Y esto es lo que nosotros la medicina le llamamos limitación al esfuerzo terapéutico. ¿Qué es eso de limitación? ¿Qué me está diciendo? ¿Que no van a seguir tratando a la Matilde? ¿La van a echar del hospital? No, señora, por ¿Está favor. diciendo que se va a morir? ¿Eso No, está diciendo? señor, ¿Que no hay eso- tratamiento? ¿Que eso no es se lo va a que quiso recuperar? decir la ¿No se va a doctora. recuperar? No, tranquilo. Lo que quiso decir la doctora es que ahora las necesidades de la niña cambiaron. Ya el tratamiento que se le está dando no es el adecuado para las necesidades que ella tiene. ¿Pero qué necesidad? Entonces, ¿para qué estudiaron? Lo que me están diciendo es que la van a matar. Eso me están Ella va a diciendo. seguir recibiendo todos los tratamientos que necesita. Alimentación, oxígeno. Hay algunos Dijo que Pero no se va a por- mejorar. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Y qué eso de limitación? O sea, que no le van a seguir dando los antibióticos, los medicamentos que está necesitando. Sí, señora, se lo Esto vamos a hacer. es algo de plata, ¿cierto? ¿Cuánta plata le tengo que traer para que me salven a mi hija? No, Porque eso señora, me están se trata diciendo de- que la van a matar. Bueno, con la colega acá nosotros somos parte del comité de ética del hospital y tuvimos todo un proceso de reflexión con el caso de Matilde durante todo este tiempo. Fue un proceso bien largo, bien arduo trabajo. Sí, fue un caso bastante difícil el que tuvimos que aceptar, sobre todo porque era una niña pequeña finalmente y la relación al parecer con el equipo de salud no había sido muy buena entre los padres, por lo que dificultó bastante lo que fue la toma de la decisión finalmente de la limitación del esfuerzo terapéutico. LET significa el retiro o no inicio de un tratamiento médico que no favorece la salud de un paciente que tiene o no la capacidad de decidir. Esto se basa en la desproporción que se genera entre la atención, o sea, los medios terapéuticos, y los fines de su atención. Por consiguiente, llega el momento en que las funciones de sanar a alguien es reemplazado por la labor de cuidarlo y aliviarlo, para no prolongar el sufrimiento del paciente con un cuadro clínico imposible de curar. Bueno, a nosotros se nos presentó este caso con el fin de otorgar asesoramiento en la toma de decisión con respecto a la implementación del LET. La verdad es que como comité nos costó bastante tomar la decisión y estuvimos en un proceso deliberativo de más de 2 horas de duración, ya que es necesario poner en la mesa todas las problemáticas morales y conflictos de opinión que se encuentren en juego. Para esto, LET debe considerar algunos elementos que permiten juzgar la proporcionalidad de las intervenciones a realizar entre los medios empleados y los resultados esperados. Finalmente, la decisión tomada por consenso fue que lo mejor en este caso era la limitación del tratamiento por parte del equipo de salud, debido a que no había un beneficio real a la calidad de vida del usuario, que las medidas eran excesivas y que prolongarían finalmente el proceso de fallecimiento. Bueno, para nosotros como equipo fue bastante difícil contener a la familia emocionalmente en ese momento y yo en lo personal me sentía culpable de limitar la terapia, pese a que en el fondo sabía que eso le iba a aliviar el sufrimiento a la niña. Y veía a la familia tan comprometida con nuestra labor y con la recuperación de Matilde
que en el fondo para nosotros también nos tomó un largo tiempo sopesar los beneficios versus el bienestar. Bueno, al comienzo la familia estaba devastada, pero yo observé que eso duró un par de semanas. La verdad es que ellos se apoyaban mucho en la hermana gemela de Matilde, en Lorena. Para la familia ser padre estaba ligado a sus dos hijas y a este vínculo tan especial que tenían las niñas. Yo los veía llegar cada día con más esperanza y se apoyaban mucho en la rutina que tenía tanto el equipo médico como el equipo de enfermería. Y nosotros en realidad les dábamos respuesta siempre a cada complicación y hacíamos parecer que todo estaba bien. Sí, para nosotros como equipo y yo en lo personal siempre protegí esta visión de los padres, más aún ante la situación en que estaban las dos niñas juntas, digamos, cada vez que la situación lo permitía. No se daban detalles, no se hablaban de las complicaciones a los padres y la verdad es que ellos tampoco pedían más. Al contarles que la niña necesitaba limitación del esfuerzo terapéutico y explicarle un poco de qué se trataba esto, ellos se sintieron pésimos. Fue un golpe súper duro para ellos. Ellos sentían que su hija se iba a morir. Ya fue devastador, más considerando que ella llevaba casi un año hospitalizada. Los padres sintieron que nosotros como equipo lo habíamos estado engañando durante todo ese periodo. El día que nos dieron la noticia fue bastante terrible. Estábamos con mi esposa en el pasillo del hospital y ahí se acercaron el médico con la enfermera, nos hablaron sobre la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Limitación? ¿Qué es eso, limitación? O sea, ¿ya no iban a hacer nada más por nuestra hija? O sea, ¿ya no merecía vivir acaso? Nos sentimos súper impotentes, fue terrible, porque imagínate tú a tu hija, tú lo único que podías hacer cuando está enferma es llevarla a un médico, y que ese médico, esa enfermera te diga que ya no hay nada más que hacer por ella. ¿Cómo te sentí? El nivel de impotencia, nos sentimos devastados totalmente, porque ya no podía hacer nada más, me sentía atada de mano, o sea, mi chiquitita se iba a morir y yo no iba a poder hacer nada para revertir eso. Entonces eso fue demasiado impactante. Yo tenía claro que mi hermana estaba enferma, que estaba grave y que por eso estaba hospitalizada y que mis papás estaban preocupados y tristes por lo mismo. Pero un día llegaron a la casa llorando, como desesperados, y me explicaron algo, yo no recuerdo bien lo que me dijeron. Yo solamente entendí que los doctores iban a dejar morir a mi hermana. Bueno, fue el equipo de enfermería quienes me plantearon la posibilidad de la limitación del esfuerzo terapéutico, por lo que cuando se lo planteamos a la familia me generó gran impacto la manera de cómo reaccionaron, ya que se encontraban muy preocupados y con mucho miedo sobre la situación de su hija Matilde. Por lo que en ese momento pensé sobre cómo me desligué y no sopesé las indicaciones que a diario yo le entregaba a la enfermera y que no me encontraba presente cuando las familias iban a ver a la paciente y me querían realizar preguntas, sino que me desligué completamente. Bueno, tras comunicarle la noticia a la familia y bueno, ver en qué error cometimos nosotros personalmente y como equipo es súper fuerte. En realidad este cuestionamiento que uno se realiza mezcla un poco lo que es uno como persona llevado al plano profesional. Uno muchas veces actúa bajo su instinto, bajo la realidad que quiere ver y que quiere demostrar a la familia, y en realidad esta otra parte que es como de tu persona como profesional, como enfermera a cargo de tu paciente, y en realidad ese proceso fue súper fuerte para mí y para el equipo. Sí, en el plano netamente profesional, la realidad era que la niña ya no estaba respondiendo a la terapia, y darte cuenta de eso es una responsabilidad que tienes como enfermera de velar por el cuidado de la niña. Y la verdad es que por otro lado, por el lado más emocional y digamos personal, uno trata como de proteger a los padres y no contarle cada detalle, por miedo también muchas veces, por no saber cómo responder frente a la reacción de los padres.
Yo acepté continuar con la terapia debido a la información que las enfermeras me entregaban y por la situación familiar. Solo por eso accedí, pero con un tiempo determinado. Y a la vez me sentí comprometida de estar al tanto, de entregar la información y de integrar también a la familia a los cuidados de la paciente. Nosotros debimos apoyar cada día la información dada por la doctora y por otro lado también dando apoyo a la familia y mostrando que cada acción para el bienestar de la niña significa una terapia, una asistencia, mucho más efectiva para ella. Sí, bueno, a poco la familia fue reconociendo y aceptando que las necesidades de Matilde habían cambiado. Y la verdad es que la relación fue haciéndose diferente, la dinámica fue distinta dependiendo de cada día. La familia nos agradecía por mantener a su hija tranquila, sin dolor y en buenas condiciones a pesar de su estado. Y la verdad es que ellos nos decían que su hija también lo presentía así. Luego que hablamos con el equipo de salud, pudimos afrontar de mejor manera la situación, nos explicaron mucho mejor cómo se encontraba la Mati y todos los beneficios y desventajas que tenía la limitación del esfuerzo terapéutico. Claro, más que nada nos informaron más de todo lo que tenía, nos pudieron dar más contención emocional, porque igual estábamos bien afectados. Nos permitieron resolver todas nuestras dudas, la doctora todos los días nos informaba todos los avances que tenía, si no había avances también nos informaban y poco a poco podíamos ir aceptando la situación. Fue súper difícil, nos costó mucho, sobre todo conversarlo con la Loreto, que nos preguntaba también cómo estaba su hermana. Y preguntábamos todos los días cómo estaba, que los exámenes, que cómo habían salido, y éramos muy preguntones, pero ya con el tiempo nos dimos cuenta que ya no era tan necesario porque no había un avance real y ya nos conformábamos solamente con saber cómo había pasado la noche o si había estado con dolor. Además recibimos apoyo psicológico y bueno, somos bastante religiosos, así que eso también nos dio harta esperanza de que la Mati iba a estar mejor, de que, o sea, no que se iba a mejorar, sino que en el día a día se iba a poder sentir mejor, iba a tener menos dolor y no iba a sufrir tanto. Igual yo nunca perdí la esperanza de que pudiera aparecer un tratamiento nuevo o un medicamento nuevo que pudiera salvarla, que hubiera un milagro y que no iba a ser necesario seguir con esta limitación, pero bueno, tuvimos que irlo aceptando dentro de la familia para poder seguir estando firmes, para mostrarnos también firmes con la Loreto. Igual el equipo de salud se portó súper bien porque nos permitió igual que se juntaran de nuevo las niñitas a pesar de todo, y eso igual a nosotros como familia nos confortó harto al verlas de nuevo juntas. Como familia tomamos este proceso de manera difícil. Tuvimos altos y bajos, pero creo que lo hicimos lo mejor posible. Vivir todo este tiempo con la Mati hospitalizada. Bueno, en todo esto el equipo de salud creo que tomó un papel esencial. Yo varias veces vi cómo mis papás les preguntaban a la enfermera, a los doctores, que cómo estaba mi hermana, y ellos les volvían a responder, siempre decían en qué estado se encontraba, aunque ella siguiera igual, se lo volvían a explicar. Así que siento que en ese sentido fueron bien cercanos en el último periodo ya de la Mati. Bueno, un día que fuimos al hospital todos juntos, vimos a la enfermera de turno que estaba al cuidado de la Mati, vimos su cara y supimos al tiro lo que podía pasar ese día. Bueno, la enfermera se acerca y nos dice que la Mati había pasado una mala noche y que era muy posible que dejara de luchar ese día. Bueno, mi mamá se pone a llorar, se puso a llorar, mi papá la trataba de consolar, pero igual él estaba mal, se le notaba. Pucha, yo sentía que se me estaba derrumbando el mundo, si se iba a morir mi hermana. Entonces después entramos a la pieza y ahí estaba la Mati. Se veía, no sé, como muy radiante. Se veía con un brillo especial. Pero
también se notaba muy débil. Apenas podía hablar, pero igual nos dijo que estuviéramos tranquilos y que no sentía dolor. Bueno, nos pusimos todos ahí alrededor de la cama de ella. Y entró la enfermera también y se puso al lado de mi mamá y le tomó puso su mano encima del hombro. Bueno, empezaron a pasar las horas, acompañamos a la Mati, le dijimos cuánto la amábamos. Ella ya después solo sonreía porque no tenía fuerzas para más. Bueno, yo sostenía una de sus manos y mis papás estaban sosteniendo la otra. Y ya después hubo un momento en que la Mati me dejó de sostener la mano. Y bueno, en ese momento yo, no sé, sentí que una parte de mi corazón se fue. Y a pesar de todo esto, como familia tratamos de mantener la tranquilidad y pensando que la Mati dejó de sufrir, que dejó de luchar y estaba descansando. Es con esta imagen que damos por finalizado el capítulo de hoy, donde la historia de Matilde y el testimonio de sus padres y del equipo de salud nos llenó de emoción. Pero antes de irnos, quiero dejarlos invitados a todos ustedes, que nos ven cada día frente al televisor, a que sean parte de la reflexión que se dará a continuación.